Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Realmente para mí es un honor hoy estar con ustedes en este magnífico estado y bueno, pues con un gran entusiasmo de poder hablar con los ciudadanos, con mis iguales, con gente patriota que quiere a su estado, que quiere a México y que queremos que las cosas sean mejores cada día. Quizá no deba yo de abundar mucho en la razón por la cual me convertí en activista hace casi ya 9 años. Todos ustedes recordarán ese terrible momento que padeció mi familia, que padecieron todos mis amigos y todos los amigos, incluyendo la escuela donde estudiaba Fernando Martín, mi hijo, al ser secuestrado por unos individuos verdaderamente crueles, porque no era simplemente el tema económico, porque el tema económico se resolvió. Era como ellos me dijeron: Señor, ¿qué quiere? Ya estábamos muy locos. ¿Y por qué estábamos muy locos? Porque sucedió con ellos lo que siempre ha sucedido con lo que llamamos la pirámide delincuencial. Empiezan robando carteras, luego siguen robando coches, luego empiezan a extorsionar, luego secuestran y al no ser atrapados como secuestradores, pues asesinan y empiezan a volverse violentos y empiezan a volverse gente sin escrúpulos. Nosotros tuvimos la mala suerte, muy mala suerte, de caer en esta clase de individuos que nos hicieron sufrir muchísimo. Yo recuerdo que una vez que habíamos terminado con este incidente, que estábamos deshechos, yo había perdido muchos kilos, mi mujer estaba desesperada, mis hijos sufriendo un duelo enorme, con una gran frustración de que el país que tanto quieren, los hombres se encuentran con esta serie de situaciones que nunca en la historia nos hubiéramos esperado que sucediera. Recuerdo que en aquella ocasión hubo una marcha enorme, la marcha que se le llamó Iluminemos México. Yo andaba muy contrariado, salí a la marcha, era tal la gente que traía yo una confusión tremenda, porque ya en ese momento teníamos amenazas de la policía de que no siguiéramos con la investigación, que no, la policía judicial del Distrito Federal. Entonces los que estaban llevando la investigación me jalaban porque no querían que estuviera con la gente. Yo quería estar con la gente y seguir esta marcha, pero era tan unida y tan estrecha que nos caíamos y se caía gente, etcétera. Seguimos con esto y desde ese momento entendí una sola cosa: que tenía que tomar una decisión de vida, que tenía que tomar la decisión que mi familia tenía que seguir adelante en este México con dos alternativas. La primera era sentarnos a lamernos las heridas, rinconarnos. En estos casos, ustedes lo sabrán, muchas familias se destruyen, otros se divorcian, unos se van al alcohol, otros se deprimen y se desintegra la familia. Y otra, pues tratar de buscar una causalidad o buscar que el ejemplo de lo que nosotros sufrimos en esos momentos pues tuviera algo útil para México, porque lo que le sucedió a Fernando fue de lo más inútil del mundo. No ganaron nada. Simplemente lo que ganaron es hacernos sufrir y lamentablemente después lo averigüé, porque fui y yo me entrevisté con cada uno de los 20 sátrapas estos, que al momento de asesinarlo, esa noche se fueron a festejar en Villacuapa y se pusieron una borrachera brutal con mariachi, y el jefe de la banda tomó el teléfono celular y le pidió a los mariachis una canción a su mamá, y le estaba cantando la canción predilecta a su mamá de mariachis. Esa enfermedad
de un criminal que es capaz de asesinar a un niño de 14 años. Pero por otro lado, tener la figura materna en un estado así como de reina. Otro de ellos adoraba a la abuela, y toda una serie de sentimientos encontrados, porque es una familia normal, honesta, trabajadora, pues sí adora a sus padres, pero un criminal de esta naturaleza idealiza a su madre, idealiza a la abuela, idealiza a las figuras maternas, siempre y cuando sean de su familia, porque después aprendí que todos ellos eran golpeadores, gente cruel con sus parejas, y toda una serie de formaciones mentales que verdaderamente eran horrorizantes. Quiero decirles que en la entrevista que tuve en el altiplano con el famoso Noé Robles, que fue el primero que atraparon y el primero que declaró, me dijo tantas cosas de su vida y tanto de lo que había sucedido en ese momento, que bueno, lo tenía yo que recibir y oír, y conforme lo iba oyendo sentía que me iba debilitando más. Terminó la audiencia y yo me sentía ya desmayarme, pedir al baño, y en el baño me desplomé, se me desconectó el nervio vago. Nervio vago es un nervio que tenemos que en casos de extrema presión se desconecta automáticamente, es una defensa de nuestro cuerpo. Me desplomé porque oí cosas y dije, bueno, Dios, mi hijo estuvo en manos de estos criminales drogadictos. En aquel entonces, el presidente Calderón y muchas de las organizaciones sociales que estaban en ese momento como México Unido contra la Delincuencia, me pidieron hablar en el Consejo Nacional de Seguridad. Y bueno, lo acepté porque yo decía, bueno, si yo quiero hacer algo por México, tengo que empezar por levantar la voz ante México. Y recuerdo perfectamente bien que no llevaba yo nada apuntado. Error, pero no llevaba nada apuntado. Me senté en algún lugar por donde está el maestro Vizcaíno y veía yo pensé que me iban a pasar al principio, y veía que cada exponente traía sus apuntes y veía, y cada vez me hacía más chiquito, decía, bueno, no traigo nada escrito. Es un error venir a un lugar de esto porque pues, había todo el Estado en pleno, gobernadores, fiscales, el procurador fiscal, Policía Federal, el Ejército, las cámaras, los representantes del Congreso, la Cámara de Diputados, del Senado, etcétera. Estaba el derechos humanos y veía unos discursos muy bien leídos, muy bien hechos, y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que no me pasaban. Entonces empecé yo con una gran ilusión de que ya no me pasaran. Estaba yo completamente intimidado, porque yo pensaba que no podía haber dicho una palabra sin llorar. De repente me pasan, me mandan llamar, me meten por la puerta atrás y me sientan justamente al lado de aquel presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el doctor Soberón, y le pregunto, oye, ¿cómo se dice? Ponme el orden, señor presidente, señores gobernadores, pues ponemos para tener una tarjeta. Y bueno, seguían hablando, ya me iba a tocar mi turno, y dije, bueno, ¿cómo diablos estructuro un discurso? No lo traigo estructurado, lo único que traigo es una revoltura en el alma, un dolor tan profundo. Es el mismo dolor, vamos, al contrario de cuando nace un hijo. Cuando nace un hijo, uno experimenta un nuevo amor, el amor menos condicionado en el mundo. Así es cierto, todos lo hemos sentido. Es el amor en el cual todos podemos regalar o donar un órgano o donar nuestra vida por ellos. Cuando muere un hijo, nace un dolor que no tienen ustedes idea qué es ese dolor. Quizá muchos o algunos de aquí lo hayan tenido, pero es el dolor más profundo que le puede pasar a un ser humano. Quería estructurar mi discurso. Dije, bueno, ¿cómo lo empiezo? Entonces dije, muy sencillo. Aquí están todos los responsables de la muerte de mi hijo. El Estado. Porque el Estado, ustedes recordarán, que el Estado tiene como principal obligación o razón por la cual nació
es de brindarle la protección a sus gobernados. Vamos, el Estado nació en épocas primitivas, precisamente cuando había diferencias entre las tribus, pues entonces había una autoridad para resolver. Y dije, bueno, pues ahí está, voy a empezar a trabajar con cada cara y se va a estructurar solito el discurso. Y bueno, salió este discurso, quizá que me salió del alma, y que finalmente salió aquella frase, precisamente cuando vi a una autoridad, que cuando fui a verlo para decirle lo de mi hijo, me dijo: Alejandro, no te preocupes, estarás en mis oraciones. Es una autoridad enormemente grande de la seguridad. Y mi indignación fue tal de decir, bueno, eso me lo dice mi tía o mi abuelita, no una autoridad de este tipo. O sea, voy a estar en las oraciones de un señorón de este tamaño que tiene pues todo un equipo de inteligencia y todo el presupuesto de Estado. Y cuando lo vi, me salió decir, si no pueden, renuncien. Porque también es corrupción estar sentados en sus asientos sin hacer nada. Porque existen muchos jóvenes que quieren sus puestos, que con voluntad, ánimo y realmente con ganas de hacer las cosas por este país, desearían estar sentados con ustedes, en el lugar de ustedes. Lo dije con mucho dolor, pero en ese momento, al final del discurso, se me ocurrió decir, es para mí hoy una oportunidad que no tienen millones de mexicanos de poder estar sentado aquí con todo el gobierno y con toda la sociedad, porque en la sociedad, bueno, estaba hasta el Bester Gordillo, imagínense ustedes, de este lado no estaban al lado los gobernantes, pero sí eran los sindicatos, pero estaban los representantes de las iglesias, los representantes de los empresarios, y bueno, todos emocionados con la frase, aplaudiendo, y en ese momento me vino una especie como de, pues, iluminación, que dije, bueno, en vez de hacer lo que queríamos hacer, queríamos tener un call center para ayudar a víctimas, en vez de dedicarnos a resolver secuestros, que para eso está el Estado, ¿por qué no nos dedicamos a representar a todos aquellos que no tienen la oportunidad que yo tengo para precisamente evitar que exista un Fernando Martín, para evitar precisamente que exista una familia Martín? Eso me llegó como una idea así, de una forma tan preciosa, y dije, sí, esa debe de ser la vocación, no atender a una persona, sino ayudar a políticas públicas para la seguridad. No tener un call center para estar poniendo psicólogos a las gentes como yo lo necesitaba en ese momento, sino tratar de formar unidades antisecuestro, tecnología, etcétera. Y bueno, finalmente, a partir de ese momento, me nació la idea de lo que hoy es México SOS. Es una institución que precisamente se dedica a eso. Y precisamente se dedica a eso para que en forma respetuosa, coadyuvante y corresponsable con las autoridades podamos nosotros producir desde nuestra posición ciudadana, yo diría más, desde nuestra posición como usuarios de las calles, como usuarios del país, de las carreteras, donde estamos recibiendo los problemas reales, poder transmitírselos al gobierno para que el país se fuera enderezando de alguna forma y pudiera ir funcionando para mejor, precisamente para evitar esto que pues, estamos viviendo y que traemos una carrera inercial de delincuencia tremenda. Por ahí, alguna vez José Sarucán dijo que ojalá que en lugar de ser 100 millones de mexicanos, fuéramos 100 millones de ciudadanos. Que hay una diferencia enorme en ser ciudadano mexicano y no mexicano a secas. Implica ser ciudadano una serie de valores, de destrezas, de derechos y obligaciones que cambia por completo nuestra actitud y por tanto
el rumbo de nuestro país. Algunos estudiosos sobre ciudadanía afirman que una ciudadanía crítica y participativa parece ser la clave para resolver la diversidad de conflictos que reflejan la profunda crisis que afecta actualmente a este régimen. Desigualdades, exclusiones, discriminaciones, corrupción política, apatía y escepticismo cívico. Créanme, en México el nivel de participación no electoral es todavía muy bajo. Un ejemplo, poco menos de cada 10 de los encuestados aseguró haber presentado o firmado una petición. Este valor, aunque muy por debajo de Canadá, 67.8, o sea, nosotros 10 de cada 100, 6.7, casi 68 de cada 100 en Canadá, y en Gran Bretaña 81%, incluso México, que tiene una distancia brutal de 80 a 60, solamente el 10%, es desde luego muy parecido al de otras democracias como la estadounidense, que es 14.9, o de los países latinoamericanos, como Argentina es el 14.8, Chile 14 y Brasil el 11.4. Aún así estamos más bajos que los países latinoamericanos, que nuestro vecino del norte, y muchísimo más bajo de la democracia participativa en los países europeos. Por ejemplo, en el caso de actividades como asistencia a una reunión de cabildo o intentar convencer a alguien de votar por un candidato o partido, los mexicanos estamos muy por encima de sus contrapartes latinoamericanas, pero por debajo de los porcentajes de los de Estados Unidos, quienes dijeron haber realizado estas acciones en 17.88%. Por otra parte, la encuesta mundial de valores constata que la confianza interpersonal es muy escasa, particularmente en los países de América Latina. En una escala de 150 puntos, México obtuvo 41.7, mientras Estados Unidos obtuvo 78 y Noruega 148 puntos. La confianza en las instituciones no tiene mejores resultados. Los mexicanos, de acuerdo con los datos del Latinobarómetro, revela que la confianza en las instituciones electorales está por debajo de la media, 44%. Salvo en casos como Uruguay, 73%. Todo el mundo sabrá por qué en Uruguay es el 73%, que tuvieron un presidente honrado, de edad, sencillo y desde luego no corrupto. México obtuvo el 43% y en el lugar más bajo está Honduras con 22%. También se explica claramente por qué Honduras esté tan bajo. El tema de confianza en las instituciones de la democracia, partidos políticos, congresos, poder judicial y gobierno en general, el máximo no llega a la media. En el tema de la confianza en el gobierno, el barómetro de confianza de Edelman arroja datos que confirman esta desconfianza de los mexicanos. Solamente 33 confían en el gobierno, en Brasil el 37, en Estados Unidos el 41, en Holanda el 65, en China el 82 y los Emiratos Árabes el 80. No nos la creemos en México, realmente no tenemos confianza, los mexicanos no nos tenemos confianza, casi no tenemos confianza en nada. Sin embargo, hay una esperanza. La confianza en las Fuerzas Armadas es alta en prácticamente todos los países, excepto en Venezuela, que es 42%, todos saben por qué, porque las Fuerzas Armadas en Venezuela están a cargo de un dictador inculto, pero en México es el 67%, en Estados Unidos el 72%. El tema de la confianza en la policía no tiene la misma suerte. Lamentablemente hoy todavía tenemos México 39%, Canadá 67%, Estados Unidos 54%. Finalmente también la confianza en el sistema de justicia es cuestionable. México 41%, Estados Unidos 46% y Canadá 58%. Cada vez hay una mayor influencia de las mesas en las decisiones de gobierno en materia de seguridad y justicia. Ejemplo de ello, además de lo anterior, son el cambio de secretario de Seguridad de Tabasco, propuesta y aceptación del fiscal general de Chihuahua,
Dice que qué importante, este fiscal de Chihuahua, una gente que la ciudadanía lo quería muchísimo, que trabajó de mano a mano en el gobierno anterior. Hoy está otro partido y sin embargo la ciudadanía exigió y pidió que el fiscal general de Chihuahua fuera el mismo. Y la verdad, yo conociendo al nuevo gobernador de Chihuahua, que es terco como una mula, lo vimos en el Congreso, es muy buena gente, pero qué bárbaro, para hacerlo convencer de algo, y desconfía de todo mundo, es como chivo en cristalería. Sin embargo, sometió a la voluntad del pueblo a su fiscal. Y del secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Las mesas han permitido una coordinación eficaz entre las diversas instancias de gobierno y con ciudadanos, privilegiando la confianza, la corresponsabilidad y la eficacia en sí. Un ejemplo directo lo tenemos aquí en Coahuila, con 2 mesas de seguridad y justicia, Torreón y Coahuila Sureste, que comprende 5 municipios, Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras, en donde ciudadanos valientes y autoridades sensatas se han sentado, con sus diferencias, con sus dudas, pero juntos han construido una agenda común de seguridad y justicia, que revisan periódicamente y evalúan y discuten los avances en las reuniones plenarias. Justo la semana antepasada acaba de suceder la plenaria de Torreón. Y los datos no nos dejan mentir. La Laguna fue considerada en 2011 la 5ª región más peligrosa del mundo. 5 años después, ha disminuido los homicidios en un 76.6%. No quiero soslayar la importancia del gobierno, pero sí quiero ponderar la importancia de la participación ciudadana con el gobierno para lograr estos resultados. Aquí no nomás somos nosotros los ganadores y ni nada más el gobierno, somos todos los ciudadanos usuarios y los ciudadanos en funciones. Y eso es lo bonito de la unión ciudadana, no hay distingos. Eres funcionario temporalmente, pero volverás a ser ciudadano como yo y querrás un estado o un país seguro como yo ahorita lo está queriendo. Nada más que la diferencia es que yo hoy vengo contigo con corresponsabilidad para que tú cuando termines, primero te aplauda y segundo puedas salir a las calles sin coches blindados y sin temor que se secuestren a tus hijos, ¿no? Sin duda, el logro más significativo en materia de seguridad en el estado de Coahuila ha sido el 76.6. No solamente el homicidio doloso ha disminuido sensiblemente en el estado, también algunos otros delitos considerados de alto impacto que están muy relacionados con este delito, como son el secuestro y el robo de vehículo, sobre todo el robo de vehículo con violencia. En los últimos 5 años ha mejorado drásticamente. Es un ejemplo de ciudadanos comprometidos y que se han animado a dar un paso más, un paso distinto. Y simultáneamente autoridades, hay que reconocer eso, con voluntad, muchas de ellas, no solo eso, sino entusiasmo para trabajar hombro con la ciudadanía, cada quien donde le corresponde. Yo quisiera dejarles una frase de alguien que pues siempre he leído y me gusta mucho. Hay que acordarnos lo que dijo Alejandro Magno: de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Unámonos en este estado por un estado mejor. Los invito. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Ahí tienen la participación de Alejandro Martí. Podemos tener espacio para 3 preguntas, así que quien quiera levante la mano, por favor. Buenas noches. El comentario que hiciste sobre el juez que dejó salir a esta persona porque el procedimiento no había sido el correcto, ¿el problema fue el juez o el problema fue la ley?
que no es la correcta o no está bien dictada? Súper pregunta. Te lo agradezco mucho que la hayas hecho porque, bueno, primero te voy a decir el nombre del juez porque no se les olvide, porque yo sí creo que tenemos que aprendernos los nombres de los mamarrachos, perdón la expresión, de los que no actúan correctamente. El juez se llama José Luis Gutiérrez Miranda. No fue el sistema. Lamentablemente no fue el sistema. Aquí hoy el maestro Vizcaíno me estaba ilustrando que es un gran conocedor de las leyes, la Constitución, que es la gente que más sabe de esto, y me mencionaba que el artículo 21, ¿verdad?, de la Constitución dice que un ciudadano puede, en un momento de un delito, detener al victimario. Puede. Este sátrapa o este señor inculto o este juececito lo tomó esto como debe, y la flagrancia para el señor se destruyó en el momento de que se lo entregó a la policía, porque el artículo 21 de la Constitución dice puede y él cree que debe, y por eso lo liberó, porque además, ojalá y un día que venga el maestro Vizcaíno, porque lo explica muchísimo mejor que yo, porque no soy abogado, soy un simple empresario convertido en activista. Yo creo que el debido proceso, los jueces lo tienen muy mal entendido. Entonces, hoy necesitamos reeducar al sistema judicial, porque unos por error y otros por ignorancia están haciendo cada tarugada, porque además te digo una cosa, ese juez a quien castigó, al que fue robado en su casa, ¿no?, a la víctima. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Disculpe, ¿qué se podría hacer si todos los ciudadanos le tienen miedo a la policía, a todo el gobierno? O sea, ¿qué se podría hacer? O sea, si hace una encuesta aquí, casi todos le tienen miedo a la policía. Muy sencillo, fajarse los pantalones, viejo. Pero ya ve, también a veces toman actos imprudentes. Sí, espérame, déjame, primero fajarse los pantalones. Segundo, entender que tú eres ciudadano y tienes derechos. Y tercero, entender que no estamos solos. No vas a poder enfrentarte con un policía que está actuando mal o que te amenace, pero sí puedes denunciarlo a través de las organizaciones sociales que están aquí representadas. Aquí representamos un gran poder, porque normalmente los que están aquí son personalidades del Estado con cierta prestancia y estudiarán el problema, porque tampoco se vale estigmatizar a nuestros policías. Yo sí te digo, y te lo digo honestamente, de los 21 secuestradores de mi hijo y asesinos, había 6 policías judiciales, 5 policías del LARCI, 11, poco más de la mayoría. Y el maestro Vizcaíno te puede decir que yo soy de los primeros promotores y apoyadores de la policía, porque yo no creo, porque 11 tipos de estos asesinaron a mi hijo, toda la policía es corrupta y toda la policía es mala. Porque te quiero decir que por otro lado he conocido policías de primerísima, que no duermen, que tienen unos horarios absurdos, que no tienen seguros, que tienen una ley laboral, oye esto es muy importante, exclusiva para el policía, que es ajena a de todos los ciudadanos. La ley laboral del policía tiene sus especialidades y la conclusión es que no tiene ninguna protección. Entonces también el trabajo en México de policía es muy ingrato. Tenemos que apreciar a los buenos policías, sí existen, y a los malos hay que denunciarlos, pero bueno, si ya no queremos fajarnos los pantalones, hay que usar el lema de que no somos machos, somos muchos, ¿no? Gracias. Allá al frente, compañero del micrófono.
Gracias, don Alejandro. Qué gusto volver a saludarlo después de la reunión de Morelia del total de mes. Creo que ahí escuchamos muchas cosas, pero yo quiero hacer una aclaración que creo importante y pertinente. Aquí en Coahuila, como en muchos estados del norte, vivimos un problema muy serio, bueno, que ahorita lo están viviendo en los estados, muy serio de seguridad, al punto, lo comentábamos hace rato, que podíamos ver en las calles camionetas, armas, de fuera de los vehículos, era una impunidad total hace algunos años. Y el tema de seguridad es un tema que realmente en este sexenio y en este gobierno se ha atacado frontalmente. Yo soy parte de la Mesa de Justicia y también tengo una hermana desaparecida hace 5 años, y no encontrábamos la manera de cómo los ciudadanos debemos participar, exigir y velar para que no regrese esa situación. La salida fue la Mesa de Justicia. Yo creo que esa fue una muy buena salida. El SIC también hace muchas cosas en el tema de seguridad, pero una salida de los ciudadanos es la Mesa de Justicia. Y quiero decirlo, porque así fue, y nos consta a varios de nosotros, que la iniciativa de formar las mesas aquí en Coahuila fue del gobierno, precisamente. Y yo creo que fue por la preocupación de qué va a pasar en el siguiente sexenio. Lo hemos discutido mucho en una reunión inclusive con Alejandro, de decir, bueno, el siguiente gobierno tendrá la misma prioridad en seguridad, pues más vale que los ciudadanos nos aseguremos de eso. Yo creo que eso es lo importante, porque este gobierno realmente le ha dedicado la importancia de la seguridad, porque lo podemos ver en las calles. Hace 4 años, 5 años, no podíamos andar después de la 1 de la mañana. Hoy en día podemos andar a las 5 de la mañana y no tener ningún problema, o no se podía circular en las carreteras del Estado. Hoy en día se puede circular en las carreteras del Estado en la noche. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es fundamental que los estados, ahorita vimos ahí las mesas, o los estados que tienen muchos problemas, es fundamental que los gobernantes tomen el toro por los cuernos y que se apoyen en nosotros los ciudadanos, y que nosotros los ciudadanos exijamos que realmente siga este tema de seguridad, y que en este caso que nosotros tendremos un nuevo gobierno o elecciones el próximo año, la preocupación y lo que tenemos que lograr, se dijo con los gobiernos anteriores, es que se continúe o se mejore o se incremente en la cantidad de acciones en seguridad. Lo decíamos hace rato, la seguridad no es una acción puntual, la seguridad son acciones constantes, y en eso la Mesa de Justicia y los ciudadanos que estamos aquí, y formaremos las otras mesas que faltan en el Estado, pues tendremos que asegurarnos que sigue esa prioridad en el Estado. Sí, no hay duda, sí los vimos en Michoacán. Tú eres uno de los ciudadanos valientes de este estado, porque la verdad, en muchos lugares, pues, empezar con esto pues es jugarse con la vida. Y la verdad es que yo creo que eso demuestra una vez más que en este país podemos llegar a ser 130 millones de héroes para sacar al país, y esos 130 millones incluyo también a los ciudadanos gobernantes o los ciudadanos en función, porque también los podemos convertir en héroes. Aquí es maravilloso lo que se ha hecho en seguridad, y ha sido por la valentía y por la decisión del gobierno. Ojalá, y yo haría votos, porque este gobierno también se decidiera por hacer un gobierno abierto ante ustedes. Ese sería un voto y casi un pedido que yo le haría al señor gobernador, porque es mucho más y muy importante que no nada más se trabaje en un solo lado, que gracias, de veras, gracias a la voluntad, pero también a la gran calidad humana de ustedes que se han podido acercar con corresponsabilidad, se han logrado estos resultados. Pero falta más, falta un gobierno abierto, presidente, para cerciorarnos que todos los beneficios fiscales que tienen los estados se vayan a la población. Y con eso quizá te diría, y obviamente, pues agradecerles enormemente la oportunidad que me dieron, agradecerles enormemente que se estén sumando a un movimiento ciudadano que va a ser el parteaguas de la democracia participativa, que cada estado de la República valga por el valor intrínseco de sus ciudadanos, incluyendo los ciudadanos en función. Por eso tenemos que luchar todos los días, por eso lo tenemos que hacer, por nuestros herederos, por el México que les vamos a dejar el día de mañana. Si bien nos podemos quejar que el pasado fue de una gran insensibilidad de los ciudadanos, quizá de nuestros padres, que no se fijaron en las consecuencias que tenía el abandono y la exigencia ciudadana,
no permitamos nosotros que nuestros nietos nos acusen de lo mismo. Mira qué mugrero me dejaron. Nosotros tenemos que dejar, porque la historia sí hablará de la guerra contra los narcotraficantes, sí hablará de los secuestros, sí hablará de esto, pero también hablará de cómo la ciudadanía supo hacerla con el gobierno para generar estados viables y vivibles. Muchas gracias.